Muy bien, jóvenes y señoritas, vamos a continuar con el tema respecto a las modalidades oracionales y oraciones compuestas de juxtaposición, coordinación y subordinación. Bueno, empecemos definiendo dos aspectos ya sobre la construcción de lo que llegan a ser los textos. Ustedes a lo largo de su vida van a ir construyendo textos. Estos textos, jóvenes y señoritas, los van a ir plasmando en trabajos de manera formal, ¿sí? Ya sean ensayos, monografías, artículos, tesis, proyectos o inclusive un simple informe que van a tener que aprender a, mm, a plasmarlo de una forma coherente. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar vamos a hacer construcción de textos en base a oraciones, ¿no? Y debemos de seguir una serie de pasos, dice, de manera secuencial para comunicar de manera eficiente el mensaje deseado. No es bueno que yo agarre las oraciones y las empiece a escribir de una manera incoherente, ¿no? Desordenada, que diga una cosa, que utilice palabras que no respetan la manera de forma, género y número. Conozco secretarias que trabajan en la gobernación que no saben escribir una carta. Imagínense, a ese grado de incapacidad estamos llegando cuando no aprendemos a escribir. Y yo no quiero que tú seas uno de esos del montón que ha entrado por N motivos y no sabe ni escribir una carta. Más bien tú tienes que ser el que dé el ejemplo, estés en el cargo que estés, ¿ya? Entonces, para ello debemos entender un aspecto muy importante y relevante, que son las modalidades oracionales, ¿sí? ¿A qué llamamos denotación y connotación en las palabras? Y cómo analizar lo que queremos expresar y comunicar, ¿ya? Entonces, cuando yo aprendo de la estructura, por ende voy a aprender de su construcción. Si a mí me enseñan a construir, perdón, a la estructura de una casa, ¿qué tiene primero? Tiene vigas, tiene losa, tiene ladrillo, se utiliza esto que se llama cemento, se utiliza piedra, se utiliza grava, o sea, infinidad de materiales. Estoy aprendiendo, ¿sí? Cómo se construye la casa, qué elementos tiene. Y por tanto, cuando me toque a mí hacer una casa, ya voy a tener noción de cómo se hace una casa. Si me enseñan a preparar un plato de comida como el ejercicio que hemos hecho, va a pasar lo mismo. Si me enseñan los ingredientes, si me enseñan esos pequeños trucos, ¿no? De sazón, también voy a aprender a cocinar ese plato. Y pasa lo mismo con las oraciones. Vamos a analizar nosotros, esperemos que lleguemos hasta ese punto, de cómo se construyen las oraciones compuestas y obviamente las oraciones simples. Y para ello nos tenemos que dar cuenta de que la construcción, el análisis de esta oración no es nada difícil. Lo aplicamos en nuestra vida cotidiana, no nos damos cuenta. Al hablar, utilizamos todas estas modalidades oracionales, estos tipos de oraciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una modalidad oracional? Bastante sencillo. ¿Sí? Esto hace referencia a la actitud del hablante. El ejercicio que hemos hecho en la práctica. Mándale a, observa el dibujo y dale una orden, ¿no? Entonces tú has debido de hacer lo siguiente. Deja de cocinar, lee este libro. Entonces son órdenes que nosotros vamos dando. Y existen distintos tipos de enunciados en las modalidades oracionales. ¿Sí? Estos enunciados tienen que ver con lo que hacemos, con lo que decimos y la forma en la que lo decimos. Fíjense, aquí están los platos de comida, es el ejercicio que hemos hecho en el anterior. ¿Sí? Hemos visto una imagen. Y aquí vamos a leer las siguientes oraciones. ¿Qué dice? Está cocinando esta mañana. Ahí estoy afirmando. Está cocinando esta mañana. Yo veo algunos TikTokers, porque también me tengo que distraer, ¿no? Entonces, como está de moda TikTok, veo, a ver, ¿qué puedo chequear? Ustedes han debido ver a los cacolazos, ¿los conocen a los cacos? ¿Alguien ha visto? ¿Puedes responderme? ¿Nadie? ¿Nadie ha visto el tren de la Guachá?
No tengo TikTok. Ah, ya, no tienen TikTok. Bueno, No, profe. para aquellos que los conozcan, inclusive, hay algunos TikTokers y YouTubers que manejan mal las modalidades oracionales, ¿sí? Quieren hacer una afirmación y dicen, cuando tu mamá no está, ¿sí? Y dan algunos ejemplos. Cuando vas al cine, los ricos, en mi barrio, ¿sí? Pero ellos saben cómo lo hacen. Lo hacen en forma interrogativa. Cuando vas al cine, los guachos, los ricos. Entonces está muy mal. No utilizan en su lenguaje normal y cotidiano las modalidades oracionales. Están leyendo una afirmación en forma interrogativa. Y cuando la escriben en su TikTok o en sus redes sociales, está mal pronunciada porque no tiene signos de interrogación. Y también el contexto está mal. Dicen una afirmación en forma exclamativa, la gritan prácticamente, la exclaman, le dan tonalidad, pensando que ellos lo están haciendo bien, pero sigue siendo una afirmación o una negación. Entonces leemos este tipo de ejemplos, ¿no? La primera es una afirmación, está cocinando esta mañana, no está cocinando esta mañana, porque inclusive en el estar hay pues, ¿no? Una tilde que nos guía en la escritura a leer de buena forma. Entonces, esta primera oración que hemos hecho, recuérdense su práctica, es una oración enunciativa. Estamos afirmando algo. También puedo hacerlo en forma negativa. No está cocinando esta mañana. Ahora, la siguiente oración. ¿Está cocinando esta mañana? Fíjense cómo cambia mi actitud, mi tono de voz, porque ya lo he vuelto en una oración interrogativa. Y sabemos que las oraciones interrogativas tienen una tonalidad de voz. ¿Está cocinando esta mañana? Elevamos el punto y bajamos. ¿Sí? Voy a utilizar mi point fix para que ustedes también puedan entender mejor. Entonces, a ver si los ven esos jóvenes. Tienen ese error de utilizar las modalidades oracionales. Y eso prácticamente, al ser ya influencers, pues influyen, ¿no? En las generaciones. Ellos piensan que están haciendo como broma, pero al final hay personas jóvenes de su edad que los toman como ejemplo. Entonces, si vas a usar TikTok, busca pues a TikTokers profesionales, busca a TikTokers que realmente sepan de lo que están hablando. Y si quieres entretenerte, pues velo con ojo crítico. Yo me río. A mí me da risa. Yo les soy bien sincero. Y digo, pucha, qué errores están cometiendo estos chicos. Pero pienso que, bueno, yo no estoy para corregirlos, porque después ellos sabrán y se darán en su momento cuenta. ¿Ya? Entonces, acá, como les había dicho, existe, ¿sí? Una tonalidad de voz. Está cocinando esta mañana. Voy, subo y después bajo. Y esa es una oración interrogativa. Hay otros que preguntan, ¿estará cocinando esta mañana? Inclusive no saben. Una oración exclamativa, ¿está cocinando esta mañana? ¿Cómo está tu mamá? Está cocinando esta mañana. Estoy exclamando que sí lo está haciendo. Y lo hago de una manera un poco más eh, entonada, ¿no? Un poco más elevada, porque estoy exclamando. ¡Arriba Bolívar! ¡Que viva el Stronger! También son oraciones exclamativas. Ojalá cocine esta mañana. Estoy exhortando algo, no estoy pidiendo de que haga algo. ¿Sí? Duditativa. Tal vez cocine esta mañana. Utilizo palabras que me van a dar eh, una pequeña información respecto a esto, ¿no? Entonces, a la miércoles. Aquí está. Entonces, de esa manera estaría yo entendiendo de que existen 6 tipos de oraciones, ¿no? Desiderativas. Debes de cocinar esta mañana, ¿no?
Entonces le estás dando una orden también. Entonces, de esa manera tú te vas dando cuenta que existen tipos de oraciones y esos tipos de oraciones los estamos utilizando. Entonces, nunca te olvides, enunciativa, afirmativo, negativo, interrogativa, los signos de interrogación al escribir y al hablar, la entonación. Las exclamativas igual, nos van a ayudar a que nosotros entendamos de qué es una exclamación, ¿no? Que se está tratando de enfatizar. ¿Qué quiere decir enfatizar en las palabras? Cuando tú hablas, darle un mayor tono de voz a la palabra. ¿Ya? Desiderativas, aquellas que deciden algo, ¿no? Las exhortativas, las que exhortan a hacer algo, y las duditativas, aquellas que dudan sobre alguna acción. ¿Ya? Entonces, dentro de las modalidades oracionales, también vamos a encontrar oraciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Ahora, veamos una característica de estas oraciones de las modalidades oracionales. Son oraciones simples, jóvenes. Como en mis diapositivas les presentaba, acá, existen pues tipos de oraciones. ¿Y qué tipo de oraciones existe, profesor? Bastante sencillo. Existen oraciones simples que solamente van a tener un verbo. Existen oraciones compuestas que van a tener más de dos verbos y existen dentro de las oraciones compuestas vamos a encontrar tipos de oraciones, ¿no? Oraciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Se podría decir que las modalidades oracionales se puede utilizar en cualquiera de las dos oraciones, ¿no? Son modos de hablar, modos de decir las cosas. Entonces, fíjense acá. Dice, el museo permanece cerrado los lunes, guarden silencio y silencio, por favor. De estas oraciones, ¿cuál creen ustedes, de estos enunciados, de estos carteles, cuál creen que es una oración? ¿Alguien podría responder? Yo, profesor, A ver, dígame. el museo permanece cerrado los lunes, ¿Por qué es una oración? Ahora te pregunto, ¿cómo te has dado cuenta que es una oración? porque es más completa que las demás y especifica de qué está cerrado y cuándo está cerrado. Ya, pero a ver, la otra persona que quería hablar, ¿por qué también nos damos cuenta que es una oración? A ver, ¿qué elementos tendrá? La tonalidad de la voz. Ya, El museo permanece aparte cerrado de los eso, lunes. el museo permanece cerrado. ¿Qué permanece cerrado, jóvenes? El museo. ¿Dónde está el El verbo? museo permanece. Eso, el verbo, solo un verbo. Cerrado los lunes. Punto final. ¿Sí? El museo, ¿esto qué es? El sustantivo, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a el sustantivo, el museo. Cerrado los lunes, complemento directo. Entonces, esa es una oración gramatical y nos damos cuenta que una oración va a tener sujeto, verbo y predicado. De eso nunca nos vamos a olvidar. Aparte que también nos damos cuenta que las oraciones siempre empiezan con mayúscula y terminan en punto. ¿Sí? Entonces, como ya les había dicho, oraciones simples, solamente un verbo, y oraciones compuestas, más de un verbo. ¿Sí? Y en las oraciones simples, aquí vamos a ver algunos ejemplitos. Salimos de la clase y encontramos las calles vacías. Acá nos estamos dando cuenta que existe más de un verbo. En la oración simple, ¿quiénes salimos de la clase? Nosotros. El verbo salimos. Oración compuesta, salimos de la clase y encontramos las calles vacías. Dos oraciones. Dos oraciones, jóvenes. Perdón, dos oraciones que tienen dos verbos. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que es una oración compuesta. Las compañeras y compañeros del equipo de fútbol tienen verbo un encuentro en la ciudad de Cochabamba.
Parece una oración bastante compleja, pero solo tiene un verbo. El resto son puro complementos. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta. Nos estamos dando cuenta de que hay solo un verbo. Ahora acá, las compañeras y compañeros de fútbol tienen un encuentro. Aquí está mal ya esto. Tienen un encuentro en la ciudad de Cochabamba, que será, tienen la A, el último de este año. Tienen y será. Dos verbos. Entonces, nos damos cuenta que hay formas de decir una oración, pero también podemos utilizar dos verbos. Depende a cuánta información más queramos dar. Ahora, volvamos a nuestra cartilla. Entonces, vamos a encontrar tipos de oraciones yuxtapuestas, ¿ya? Y estas están en las oraciones compuestas. Estas oraciones compuestas se van a clasificar en tres: coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. ¿Qué dice que son las yuxtapuestas? Son oraciones con superposición. O sea, se sobreponen con dependencia sintáctica. Cada oración tiene una dependencia. Esta subordinación está unida por signos de puntuación. Ah, ya me está dando un poquito de información. Las yuxtapuestas, que son oraciones como las que hace rato hemos visto, que tienen más de dos verbos, se van a caracterizar por algo, por tener, ¿sí?, signos de puntuación, generalmente una coma, también puede ser un punto y una coma y dos puntos. Pero requisito para esta oración yuxtapuesta: la primera oración tiene que hablar de un tema y la segunda tiene que continuar ese tema. No puede hablar de dos temas distintos, a menos que haga una comparación. Veamos entonces los ejemplos del ministerio. Dice, las oraciones yuxtapuestas nacen de la unión de dos o más elementos lingüísticos. Muy bien, vamos a resaltar eso. Unión de dos o más elementos lingüísticos. Dentro del mismo nivel, ojo, tiene que ser el mismo nivel de análisis sintáctico. Su principal característica es vincular una oración con otra. Ya habíamos dicho que es vincular una oración con otra. Mediante signos de puntuación, aquí está, los vamos a subrayar. Esos signos de puntuación los detectamos y nos damos cuenta que es una oración yuxtapuesta. Vamos a ver un ejemplo. Juega fútbol, coma, canta hermosas canciones. Ahí estamos haciendo una comparación. Y si nos damos un poquito de trabajo, vamos a poder, ¿sí?, ver que aquí nos dice lo siguiente. El verbo en esta oración, ¿qué me podría decir? Juega fútbol, canta hermosas canciones. ¿Quién podría explicar? ¿Cuál es el Sería verbo? juega Juega, y canta. juega, muy bien, y canta. Ah, cumple los requisitos. Es una oración yuxtapuesta porque tiene dos verbos, es compuesta obviamente y está unida por la coma. Y está haciendo una comparación, ¿no? Sigue hablando del mismo tema. Tal vez es Cristiano Ronaldo, juega fútbol y canta hermosas canciones. No, o sea, ese tipo tiene todo, un ídolo prácticamente. ¿Quién juega fútbol? El sujeto tácito. ¿Quién canta hermosas canciones? Él. Entonces sigue dependiendo de un solo sujeto. Se sigue hablando de una sola persona. Volveremos. Nicole prepara la comida, José lava la ropa. ¿Qué es lo que nos decía? Tiene que estar unida por un punto coma. Perfecto. Tiene que hablar de algo. Entonces está haciendo una comparación entre dos personas. ¿Dónde está la oración? En esta oración, ¿dónde están los verbos? ¿Quién podría explicarme? En preparar y lavar. Prepara y lava. Muy bien. ¿Quién prepara la comida? Nicole. Este es el sujeto y este es el predicado. ¿Sí? Coma. José lava la ropa. ¿Quién lava la ropa? José. Aquí está el sujeto y aquí está el predicado. Entonces me voy dando cuenta que este tipo de oración compuesta tiene estos elementos. Ahora, vamos a la tercera. Él prepara un plato delicioso. Está seguro que ganará el concurso.
Nos decía, aquí está, punto y coma. En esta circunstancia se está adimentando algo sobre la primera oración. ¿Ya? ¿Dónde está el verbo? A ver, ¿quién quiere detectarlo? Prepara Muy bien, verbo. y ganará. No. A En ver, esta, está. está, Muy bien, verbo. Él prepara. ¿Quién prepara un plato delicioso? Él. ¿Quién está seguro que ganará el concurso? Él. Verbo, está. ¿Sí? Yo ganará, tú ganarás, él ganará, nosotros ganará. No. Está ganar, está como un sustantivo. ¿Ya? Pero está como un verbo sustantivizado hacia el futuro. ¿Ok? Siguiente. El niño tiene mucha hambre, por eso no va a llorar. Pero por eso no para de llorar. Entonces cumple las funciones que estábamos diciendo. ¿Cuáles eran? Aquí está. El niño tiene mucha hambre. ¿Quién tiene mucha hambre? El niño. ¿Cuál es el verbo en esta primera oración? Tiene. Muy bien. tiene, Y por eso no para de llorar. Llorar. Podría ser, sí. ¿Quién no para de llorar? El niño. ¿Sí? 2 puntos. Esta es la consecuencia de la primera oración. ¿Sí? Él no para de llorar, tú no paras de llorar. Entonces, llorar o para. Ah, perdón. Él no para, tú no paras. Ah, para. Porque ahí lo estamos utilizando como verbo. Parar. Ese es el verbo. ¿Ya? Entonces, aquí, parar conjugado en él. Él no para, tú no paras, ellos no paran de llorar. Entonces nos damos cuenta. Una forma fácil de detectar los verbos es siempre conjugándolos. Y cuando cambian de su forma, entonces me doy cuenta, es un verbo. Si no cambia de forma, entonces no es verbo. ¿Ya? Entonces de esa manera nos damos cuenta que esas son oraciones yuxtapuestas. Se están, ¿sí? Fusionando, como decía aquí. Son oraciones de superposición. Se está poniendo una oración delante de la otra. En este caso, ¿cuál sería la primera oración? Esta. Y la segunda se está yuxtaponiendo. Se está poniendo delante de la primera para dar más información, hacer una comparación y seguir hablando del mismo tema, ¿no? Entonces, cada uno de estos signos de puntuación también tienen una funcionalidad. ¿Sí? Entonces vamos a leer los signos de puntuación. Creo que hemos avanzado el anterior trimestre eso. Sí. Ah, no ve. Entonces el punto tiene una forma de utilizarse, la coma también, el punto y coma de la misma forma, ¿no? Y los 2 puntos. ¿Ya? ¿Qué dice? Al no existir un nexo entre las oraciones simples, todas se encuentran en un solo nivel de análisis sintáctico. Es decir, no hay oración principal de la otra subordinada, sino ambas se encuentran en el mismo plano. ¿Sí? Ambas se encuentran en el mismo plano. Algo que resaltar. En estas oraciones yuxtapuestas, todas están en un mismo plano, todas hablan de un mismo tema, ninguna está sobre la otra, solamente que se superpone para dar más información de la primera, ¿sí? El orden de los enunciados no altera el significado de los mismos. A ver, vamos a ver. Canta hermosas canciones, juega fútbol. ¿Ha alterado el significado? Estoy empezando a leer. Canta No. hermosas canciones, juega fútbol. Y si digo juega fútbol, canta hermosas canciones, se sigue entendiendo. Entonces, el orden de los enunciados no va a alterar el significado. Él prepara un plato delicioso, está seguro que ganará el concurso. Ahora, a ver al revés. Estará seguro que ganará el concurso. Él prepara un plato delicioso. No está alterando el significado. Sigo yo eh, recepcionando el significado principal de esta oración. Entonces, otra característica de las oraciones yuxtapuestas, ¿no? Ejemplo, Nicole
compra las verduras, José ordena las ollas de la cocina. Al revés, José ordena las ollas de la cocina, Nicole prepara verduras. ¿Ya? Ahora, una pequeña actividad, ¿sí? Que te voy a pedir que lo puedas hacer en tu carpetita o en tu cuaderno. En la receta que has preparado, ¿sí? Quisiera, por favor, aquí dice que identifiques, ¿no? Pero que ahora tú puedas construir 3 oraciones. En este momento, construye 3 oraciones en tu cuaderno que sean yuxtapuestas y que hablen sobre tu plato saludable. Profesor, pero debe ser difícil escribir, eso es lo más sencillo del mundo. Agarro, yo he hecho el plato de la quinoa, ¿ya? Entonces voy a construir en este momento mi primera oración yuxtapuesta. La quinoa es saludable, coma, originaria del altiplano. Punto. La quinoa es saludable. Aquí puedo modificar. Es originaria del altiplano. Porque si no, no cumpliría la consigna. ¿Qué es saludable? Ahí es el verbo. La quinoa. ¿Qué es originaria del altiplano? La quinoa. Entonces estoy utilizando 2 verbos. ¿Sí? A ver, otro ejemplito, a ver, sobre mi plato de la quinoa. Sobre la preparación. Debemos lavar la quinoa. Punto coma. Sí, porque arribita hemos dicho que el punto y coma también sirve para consecuencias o caso contrario. Saldrá mal en la cocción. Caso contrario, saldrá mal en la preparación. Ya, como no quiere. Listo. En esta oración, ¿qué debemos lavar? La quinoa. Verbo lavar. Caso contrario, saldrá mal en la preparación. ¿Qué saldrá mal en la preparación? La quinoa. ¿Sí? Entonces estoy utilizando 2 verbos. Y estoy utilizando, como dice, los signos de puntuación para determinar que es una oración yuxtapuesta. Entonces tú, en este momento en tu cuaderno, tu tarea, te voy a dar 5 minutitos para que puedas realizar 3 oraciones y las puedas tú insertar en tus apuntes, ¿no? 3 ejemplos. Entonces no te vas a olvidar esto. A ver, todos estamos presentes, ¿no? ¿Cuántos hay en la clase? 29. 29 estudiantes de 33. Entonces serían faltado 29, 30, 31. 3 estudiantes, ¿ya? Hay uno que está retirado. Entonces, entre los 5 minutos, por favor, realicen 3 oraciones de su preparación que tengan carácter yuxtapuesto. ¿Alguna pregunta hasta aquí?